pienso que el ser humano, cada uno de nosotros, está llamado a transformarse y a cambiar. Es decir, esto es algo válido también para los que me secuestraron a mí. Y sí es cierto que hay muchas cosas que mejor no saberlas para no volver a generar tanto dolor, pero hay ciertas cosas que para que haya justicia y para que haya paz, sí es importante que se sepan y que se digan los nombres de las personas que ayudaron en este secuestro. El secuestro es un asesinato. Pegué un grito en medio del Parlamento y dije, mataron a todos los diputados. Y que es muy importante que las FARC reconozcamos hoy día de qué manera se dio, reconozcamos que fue un error que nos deslegitimó políticamente. Ese comienzo de reconocimiento es un primer puente de humanidad que se tiende entre víctimas y responsables de esos actos. Estas son algunas de las voces de víctimas o responsables de uno de los delitos más crueles que ha vivido nuestro país en el marco del conflicto armado, el secuestro. Esta noche escucharemos sus testimonios, esas verdades dolorosas que como sociedad debemos afrontar y reconocer, pero también conoceremos los procesos de resiliencia después del secuestro. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad trabaja con diferentes voces, principalmente con las víctimas, para tener una mirada más clara e histórica de lo sucedido a miles de colombianos durante décadas, sin importar el estrato, la región, si venían de zonas rurales o urbanas. Hablemos de verdad hoy sobre el impacto del secuestro. Secuestro, verdades que liberan. Los actores armados utilizaron el secuestro como una estrategia para presionar al gobierno, para posicionarse políticamente y para financiarse. Pero esta estrategia le costó la vida a miles de colombianos y aún hoy el dolor cobija a sus familias. Este es el caso de Ángela Giraldo, hermana de uno de los diputados del Valle asesinados por las FARC, o el de Ingrid Betancourt, una de las sobrevivientes a este delito. Fue muy duro decirle a Francisco que mi papá había muerto a través de la radio, porque era la única forma de comunicarnos con ellos. El día de la cirugía nosotros le dijimos, le mandamos el mensaje que mi papá lo estaban operando y que había salido bien de la cirugía, y al otro día muere, al otro día de la cirugía. Entonces también nos tocó hacerlo a través de la radio, decirle pues que había muerto y hacerlo de una manera muy fuerte, porque no podíamos generarle tristeza a mi hermano en el lugar donde él se encontraba. Entonces aguantando el sufrimiento que nos ocasionaba que mi papá muriera en ese momento, que era el menos adecuado, con Francisco secuestrado, pues era demasiado duro transmitirle esta noticia. Entonces fueron muchas etapas de mucha tensión. Fueron 5 años en los que yo personalmente me dediqué 24 horas a tratar de conseguir el acuerdo humanitario, que dejé mi profesión, que dejé mi vida personal, mi vida profesional y mi vida personal la dejé a un lado, y para mí el único tema de mi vida, incluidos sábados, domingos, días festivos, era el acuerdo humanitario. La misión nuestra era pedirle al Parlamento Europeo que acompañaran al presidente Uribe para que tomara la decisión del acuerdo humanitario, y estando allí en el Parlamento Europeo a las 8 de la mañana en Bruselas, me llama mi mamá a decirme que mataron a mi hermano. Entonces, pues el golpe fue horrible. Yo
pegué un grito en medio del Parlamento y dije, mataron a todos los diputados. El secuestro no tiene fecha de vencimiento. Es decir, el secuestro no se acaba el día de la liberación. El secuestro es una realidad que se vuelve una realidad genética, si se quiere, del secuestrado, y que va a cambiar totalmente su manera de ser, su manera de ver la realidad, de comunicarse con el otro. Y por lo tanto yo diría lo primero es que el secuestro es un asesinato. Es un asesinato, y lo digo pensando las palabras, porque el asesinato es radical, es decir, una vez que la persona se muere ya no hay nada más que hacer. Pues el secuestro tiene eso, es decir, la persona que entra, que es secuestrada, muere. Y muere de una muerte lenta durante el periodo de ese secuestro, y la persona que, si tiene suerte, es liberada, porque el secuestro por lo general va de la mano con el asesinato. Cuando se da la suerte infinita de salir vivo, el ser, la persona que sale, es otra persona. Y la que se quedó o la que entró, esa persona que fue, ya no es más. Ellas son dos rostros de los 35.389 casos presentados entre 1983 y el 2002, siendo responsables diversos actores armados ilegales como la guerrilla de las FARC con 9.198 casos. Por su parte, el ELN registra 7.483 casos, otras guerrillas 1.613, las autodefensas 1.115. La delincuencia y otras bandas criminales, 17.137 registros. Es como terapia personal y para no estar con el corazón destruido, lleno de odios y rencores hacia otras personas, uno supera el odio. Y digamos que hay un perdón personal, que generalmente es un perdón que lo que trata es de aliviar la situación que uno está viviendo. No es un perdón jurídico, porque uno sí espera que se haga justicia, si se haga la justicia transicional, pero uno sí espera que haya justicia. Pero sí hay una especie de perdón en la que uno trata de pasar la página para no vivir amargado y para poder seguir con su vida. Avanzar en la paz es un proceso también íntimo de tener cuidado de qué leemos, cómo lo leemos, es decir, tener independencia, tener criterio. Eso es lo que pienso que tiene que ser la tarea social, y por eso pienso que la Comisión de la Verdad es tan importante, porque ustedes son la institución que puede enseñarle a Colombia y a los colombianos a pensar diferente. Pueden dar la opción a los colombianos de entrar a mirar las cosas de una manera descontaminada, sin prejuicios, sin decir, no, esto es en contra de fulano, es en contra de sutano. Es decir, yo creo que esa es la inmensa labor que ustedes tienen, que me parece que es extraordinaria. Aprender, enseñar, enseñar a pensar. ¿Y qué está haciendo la Comisión de la Verdad para que el esclarecimiento ayude a cerrar estas heridas? Hasta el momento se han entrevistado 748 personas víctimas y además responsables. Y se han recibido 2 informes que dan cuenta del impacto que tuvo en la sociedad, para comprender el pasado, pero también mirar hacia el futuro de la no repetición. La comisionada Marta Ruiz nos habla más de esta labor.
comisión ha tomado el secuestro como uno de los principales temas donde busca que haya un reconocimiento, tanto de lo ocurrido, porque con el secuestro tenemos cifras, tenemos imágenes fragmentarias, pero realmente nosotros no hemos ahondado en toda la dimensión humana, en el daño causado por el secuestro, no solo a los secuestrados, sino a sus familias y sus entornos, que son impactos de largo plazo. Es decir, la gente piensa que con la liberación terminó el drama, no, el drama continúa en muchos casos. Hay unas huellas imborrables y para nosotros es muy importante que la sociedad tome conciencia moral sobre ese daño y esa carga que tiene tantas familias en Colombia alrededor del secuestro. Para nosotros es muy importante que quienes cometieron los secuestros en el marco del conflicto armado interno hagan un reconocimiento expreso de la crueldad que implicó esa práctica per se. Y en particular las FARC no son los únicos que han hecho secuestros. Todas las guerrillas los hicieron, los paramilitares lo hicieron, incluso agentes del Estado. Y voy más allá, la mayor cifra de secuestros en Colombia la han hecho los delincuentes comunes, pero esa parte a nosotros no nos corresponde, a nosotros nos corresponde buscar un reconocimiento sobre lo que ocurrió con el secuestro en el marco del conflicto armado. Entonces, nuestra tarea es visibilizar todo ese impacto profundo, el daño que hizo el secuestro y que los responsables de esos secuestros puedan encontrarse con esas víctimas y empezar a cerrar esa herida. Yo creo que es muy importante entender que el informe de la comisión no es un informe de denuncia, en el sentido de que la denuncia ya está hecha, ya el secuestro es un tema que está en la JEP, hay unos juicios alrededor de eso. Yo creo que la comisión va a entregar un informe muy contextualizado y con una reflexión política y moral fuerte. Y ese informe tiene que dar cuenta no solo de lo que fue el secuestro, sino de lo que ha significado este proceso de tratar de reconocer el daño causado, este proceso con las víctimas. Entonces, es un informe que tiene que mostrar también una transformación, porque las guerrillas ya no secuestran, las que dejaron las armas, y eso significa mucho. O sea, bajamos de tener 3.000 secuestros en un año a tener 80. Y de todos modos, yo creo que encontrar esos puentes de comunicación como entre las víctimas y quienes causaron el daño es muy importante. El conflicto armado también le arrebató a la capital hombres y mujeres de diferentes enfoques académicos, sociales y organizativos a causas de razones políticas, económicas y en la mayoría de los casos, finalidades que no han podido ser establecidas. Conozcamos de qué se trata. ¿Cómo se presentó el fenómeno del secuestro en Bogotá? El secuestro extorsivo en Bogotá desde los 75, cuando se da el primero de ellos, cuando el M-19 secuestra al gerente de la multinacional SEAT, se fue propagando, y además durante los 80, a partir de la estrategia que desarrolla las FARC de ampliar la cantidad de secuestros para con eso recoger más dinero, ellos decían más secuestro, menos cobro, pero más cantidad, nos es más rentable que secuestros a grandes personajes a los que les tengamos que cobrar una cifra muy alta por el rescate. Entonces, durante los 80 se presenta esa transición que se mantiene hasta los 90, incluso hasta el nuevo siglo. Varios perpetradores, no solamente las FARC. En Bogotá, la mayor cantidad de secuestros reportados indican a la delincuencia común como el principal autor. Sin embargo, también están otros grupos insurgentes como ELN, como M-19 y, por supuesto, paramilitarismo. En Bogotá todo tipo de actores ha cometido secuestro, eso es importante resaltarlo, algunos más con un énfasis de extorsión y otros más con un énfasis político. Voy a poner dos ejemplos. José Raquel Mercado en el año 77 es secuestrado por parte del M-19 y se le hace un juicio político que termina en su ajusticiamiento. Ese es un secuestro que nosotros denominamos retaliativo. ¿Qué significa eso?
que es un secuestro que no solamente tiene un tinte político, sino que también tiene un tinte como de control de la actividad que viene ejerciendo la persona secuestrada. Otro ejemplo de ese tipo es el secuestro de Camila Mikkelsen, la hija de Jaime Mikkelsen, en el año 85. En este caso, los secuestradores la sacan del aula en la universidad, en el Politécnico Gran Colombiano, donde ella estudiaba, y un poco la razón del secuestro, que también fue extorsivo, era que su padre estaba involucrado en una serie de casos de corrupción. Esa es otra modalidad que se vivió en Bogotá. Y precisamente para avanzar en esa labor que adelanta la Comisión de la Verdad y que se restablezca la dignidad de las víctimas, es fundamental que los responsables reconozcan lo que hicieron. Como sucedió en días pasados con quienes eran miembros del secretariado de las FARC y reconocieron públicamente que cometieron secuestros y le pidieron perdón al país, afirmando: hoy, después de haber silenciado para siempre nuestros fusiles en el sosiego de la vida civil que nos ha permitido la reflexión profunda sobre la guerra en la que participamos y fuimos protagonistas por más de 50 años, queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos. Hablamos con una excombatiente de este grupo armado y firmante de paz sobre este histórico reconocimiento. El secuestro se da como una práctica que genera muchísimo dolor, que nos ha dejado una herida profunda como sociedad colombiana y que es muy importante que las FARC reconozcamos hoy día de qué manera se dio, reconozcamos que fue un error que nos deslegitimó políticamente, que puso en tela de juicio nuestros principios, pero también que avancemos hacia la reconciliación y hacia ese reconocimiento que le devuelva los derechos a las víctimas, que las dignifique. Se dio en medio de una guerra muy compleja, una confrontación muy complicada, donde se hicieron unos esfuerzos muy grandes por regularizar y por de alguna manera controlar, como se dio desbordadamente en algunas regiones a través de estipular la ley 01, la normatividad interna de las FARC. En esa medida también se empiezan a dar una cantidad de capturas a guerrilleros y guerrilleras y se empieza a agudizar también la judicialización hacia los guerrilleros capturados con penas muy muy largas. Entonces la propuesta del canje humanitario surge para intentar resolver de alguna manera esa situación, pero los gobiernos nunca le pusieron el ojo en serio a esta propuesta, a pesar de que la sociedad civil y algunos sectores del movimiento social estuvieron empeñados en que se pudiera avanzar hacia hacer ese intercambio, ese canje humanitario. Nosotros estuvimos insistiendo por mucho tiempo, también pues se dieron capturas a políticos reconocidos para avanzar y presionar que esta fuera la salida. Nosotros veíamos desde las selvas, a través de nuestros medios, o las posibilidades que teníamos, nuestros radios de comunicación y los radioescuchas, intentábamos como interpretar eso que se venía dando en Bogotá con las movilizaciones contra el secuestro, y lo que percibíamos era que había pues una matriz de opinión muy fuerte, manipulación de los medios de comunicación, pero también había pues indignación en algunos sectores de la sociedad colombiana. Asimismo, el presidente de la comisión, Francisco de Rú, se pronunció sobre el histórico reconocimiento por parte de las FARC posterior al diálogo establecido con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. El secretariado de las FARC, que está en La Paz, pide perdón público a todos los secuestrados y sus familias por haberles sometido al infierno del secuestro, arrebatándoles libertad y dignidad. Reconocen que al hacerlo, ellos hirieron a muerte su propia dignidad y su propia legitimidad. Han dado un paso hacia la paz que estábamos esperando. Un paso en la sinceridad que todos debemos acoger y rodear, en un momento en que reciben el ataque de quienes no les creen y de quienes les echan en cara que vengan a decir la verdad solo ahora. En la comisión los rodeamos en este paso movido por el dolor de las víctimas, porque los tocó definitivamente Ingrid Betancourt ante nosotros, cuando ellos se dieron cuenta que el secuestro era, como les dijo Ingrid, el asesinato,
el asesinato de la mujer que les estaba hablando. No importa cuándo se diga la verdad, lo importante es que eso acontezca, y ahí está. A los hombres y a las mujeres les toman tiempo llegar a reconocer, pero cuando se reconoce, la grandeza no está solamente en reconocerlo, sino en aceptar ese reconocimiento. Solo así podemos construir juntos este futuro que nos merecemos. El reconocimiento por parte de las FARC es importante y servirá, así como los testimonios de las víctimas, a construir el informe final que entregará la Comisión de la Verdad. Pero es innegable que esa práctica se convirtió en una degradación para quienes la padecieron. Es así como el informe tendrá el reto de brindar insumos importantes para la no repetición del secuestro. Aquí algunas recomendaciones de quienes tienden puentes para evitar que este flagelo se repita. La verdad se va construyendo con todas estas versiones y declaraciones de todas las personas que vivimos en ese momento, en esos episodios, y pues es importante para que no quede solamente en manos de uno, sino que toda la sociedad civil que hizo parte de estos años de tanto sufrimiento pues puedan hacer sus aportes. Eso es algo muy valioso, y creo que lo más valioso del acuerdo de paz es esta Comisión de la Verdad, porque esto sí puede generar garantías de no repetición. Yo diría que la Comisión de la Verdad es este espacio que se le entrega al ciudadano de a pie para que se registre lo que le sucedió, sin las interferencias, sin que se reescriba la historia a través de versiones oficiales que no se compadecen con la realidad. Yo creo que lo que también tenemos que hacer como sociedad es empezar a construir un discurso y una narrativa de una transición. Es decir, nadie va a resolver, la verdad nos va a ayudar a entender y asimilar lo que pasó, pero lo que pasó, pasó, y la gente tiene que cargar muchas veces con eso, pero lo único que sí tenemos y debemos hacer es procurar que no vuelva a pasar y hacer un reconocimiento de que lo que pasó fue gravísimo. Súmese a la conversación. El secuestro nos abrigó en un mismo dolor. ¿Qué debemos hacer para no dejarnos atrapar por las cadenas del odio? Opina en Twitter en @ComisiónVerdadC con el hashtag Hablemos de Verdad. Hacernos cargo de nuestros actos. Hablar desde la responsabilidad del mismo. Comprender que el perdón no simplemente es una palabra, sino también es un acto, y un acto que se remite a la verdad, a comprender y a decir lo que en verdad sucedió durante tantos años en el conflicto. Es empezar a involucrarse e involucrar de manera constructiva. Para esto le apostaría a la educación escolar, que se le está dando a conocer a esas nuevas generaciones. Yo creería que es importante hacer un reconocimiento del otro, importante y urgente, porque asimismo vamos a hacer un reconocimiento de un pensamiento diferente, pero dentro de esas diferencias vamos a encontrar una multiculturalidad y un multipensamiento en el cual nos van a permitir forjar lazos o puntos de encuentro para un establecimiento próximo de la paz y de los objetivos que tenemos como país. Es importante que el gobierno nos garantice la no repetición de estos hechos y que además le pida disculpas a las familias y a las víctimas por la situación por la que tuvieron que pasar. No podemos seguir secuestrados por el dolor. Las verdades liberan, y es así como desde la Comisión de la Verdad damos un paso más hacia la paz. En la página web de la Comisión pueden informarse y conocer más sobre los procesos y las acciones que desarrollamos en los territorios. No olviden visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los esperamos el próximo sábado a las 7:30 de la noche por Canal Capital.